Hola, el día de hoy voy a hablar sobre la tabulación de datos. La tabulación de datos es una técnica utilizada en estadística para organizar y resumir grandes cantidades de información de una manera más fácil, manejable y comprensible. Consiste en colocar los datos en una tabla y contar la frecuencia de cada valor. En esta tabla podemos ver varios géneros de música y la cantidad de personas que les gusta cada uno de estos géneros. Otro ejemplo podría ser tener una lista de estatura de personas en centímetros. Para hacer una tabla de tabulación de datos se tendrían que colocar los valores diferentes en una columna y luego contar cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, si se tienen 10 personas que miden 1,60 y 5 personas que miden 1,70, se tendría que anotar 1,60 en una fila y 10 en la siguiente columna y luego 1,70 en otra fila y 5 en la siguiente columna. La tabulación de datos es una herramienta útil para analizar grandes conjuntos de datos y resumirlos de una manera fácil de entender. Esta es especialmente útil en estudios de mercado y encuestas donde los investigadores pueden utilizarla para encontrar patrones y tendencias en los datos. Uno de los tipos de tabulación de datos más comunes es la tabulación de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que se pueden medir de manera numérica, como la edad, la estatura, el peso, entre otros. Para hacer una tabla de tabulación de datos cuantitativos se colocan los valores en una columna y se cuenta la frecuencia de cada valor. Esto es especialmente útil para encontrar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. Un tipo especial de tabulación de datos cuantitativos es la tabulación para variable cuantitativa discreta. Esto se refiere a los datos que solo pueden tomar valores enteros y no se pueden dividir en fracciones, como la cantidad de hermanos o las veces que se ha viajado. Para realizar la tabulación para una variable cuantitativa discreta, primero se organizan los datos de menor a mayor y se determina el rango de la variable. Luego se decide la cantidad de intervalos que se van a utilizar en la tabla y se registran en la tabla de frecuencias. Por ejemplo, supongamos que hay una encuesta sobre la cantidad de mascotas que tienen los estudiantes de una universidad. Los datos obtenidos en esa encuesta serían los siguientes. Y lo primero que se tendría que hacer sería organizarlos de menor a mayor. Luego se determina el rango de la variable, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la encuesta. En este caso, el valor máximo es el 4, el valor mínimo es el 0, entonces 4 menos 0 es igual a 4. Después se decide la cantidad de intervalos que se van a utilizar en la tabla y por último contamos la cantidad de datos que caben dentro de cada intervalo y se registra en la tabla de frecuencias. Tabulación para variable cuantitativa continua. Son variables que pueden tomar infinitos valores. En este caso, la tabulación se realiza agrupando por intervalos. Estos deben ser suficientes para no perder demasiada información, pero no demasiados. Se pueden utilizar fórmulas para calcular el número adecuado de ellos, para los casos en que la variable es continua y también para los casos de discreta con muchos valores distintos de la variable. La tabulación se realiza agrupando los valores de la variable en intervalos, como aparece en la imagen, generalmente de la misma amplitud y con el criterio de que el límite inferior de cada intervalo se considera dentro del intervalo y límite superior se considera fuera del intervalo. La amplitud de los intervalos dependerá de cada ejercicio. No es aconsejable tener un número exagerado de intervalos. Y en la primera columna situamos los distintos intervalos previamente planificados y en las restantes columnas se procede de la misma forma para la variable discreta. Continuamos con procesamiento y análisis de datos cuantitativos. La estadística permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la información que se obtiene en el desarrollo de una determinada investigación. El paso siguiente a la elaboración del plan investigativo estadístico es la recolección definitiva de los datos. Esta recolección consiste en los procedimientos de observación y anotación, registro de los hechos en los formularios que se han diseñado previamente. De esta recolección dependerá gran parte de la calidad del análisis que se realice, ya que puede existir interpretaciones falsas y análisis erróneos de las situaciones cuando existen fallas en la recolección de la información. Este punto se refiere a tener en cuenta cuestiones como el reconocimiento de los intereses del investigador, de la forma en que se formularon las hipótesis y por último de las variables o conceptos presentes en la hipótesis. Que una variable viene siendo una característica que varía de una unidad de análisis a otra en una población o objeto de estudio, o una muestra. Existen variables categóricas o cualitativas y que se miden de distintas maneras.
Una vez se recogieron los datos, nos encontramos con una gran cantidad de información que es necesario sistematizar y existen tres operaciones fundamentales para esto. 1. La codificación. 2. La tabulación y por tercero, el tratamiento estadístico de los datos. Luego de codificar, de generar una matriz y guardar toda la información en un archivo permanente, el investigador debe proceder a procesar la información. Una de las formas es utilizando un programa informático que te genere tablas y gráficos para su posterior lectura. El proceso de la tabulación se ubica en los datos en las tablas para examinar sus características en forma agrupada o clasificada. Depende de cada investigación en particular. No obstante a ello, se puede sugerir un conjunto de elementos a tener en cuenta, tales como el planteamiento y delimitación del problema del tema de investigación, los objetivos generales, específicos o prácticos que se hayan propuesto en el tema, la hipótesis planteada, aquellas variables reconocidas y la naturaleza de las mismas, los instrumentos y técnicas de recolección de datos desarrollados, la clase, naturaleza y cantidad o dimensión de los datos obtenidos, los recursos materiales y humanos disponibles para realizar el análisis, la disponibilidad de software informáticos, bases de datos y programas estadísticos computarizados. Pasos para realizar el análisis de los datos cuantitativos. Al momento de organizar y analizar la información, la estadística se vuelve un elemento casi que indispensable para el desarrollo de estos. Sin embargo, antes de seleccionar esta herramienta, debemos tener en cuenta que la estadística se divide en dos vertientes dependiendo la intencionalidad que se tenga. Por ejemplo, por un lado tenemos la descriptiva, la cual mediante los procedimientos que se utilizan busca sintetizar, organizar y describir los datos que se van presentando. Mientras que por otro lado tenemos la inferencial, la cual mediante un conjunto de técnicas busca que el investigador estime o infiera, como su nombre lo indica, los posibles resultados que se puedan dar frente a la población o muestra que se esté estudiando. El análisis estadístico se divide en tres grupos, en donde la diferencia entre ellos es el número de variables que se va a analizar. Por ejemplo, en univariante, que es la primera, solo analizaremos una variable, puede ser el peso o la estatura. En la segunda, que es la bivariante, analizaremos dos variables en donde una afecte directamente a la otra, puede ser las promociones y las ventas. Y en el último, la multivariante, analizaremos tres o más variables en donde deben de cierta forma tener una relación. Un ejemplo de esto puede ser las promociones, los medios para realizar las promociones y las ventas. Cuando ya se tengan todos los datos de la muestra, el paso siguiente es agrupar toda esta información en una base de datos, también conocido como tabla de frecuencias, para posteriormente presentarlos gráficamente. Esto nos ayudará a visualizar e interpretar cualquier variante que se tenga en los mismos datos. Al momento de gestionar toda esta información en las bases de datos, es necesario hacer la descripción de estos datos de forma organizada para que la información no se disperse, no se pierda y que al momento de que otra persona que no está directamente involucrada en la investigación revise esta información, esta se pueda entender de forma clara y precisa. Ahora vamos a hablar de las herramientas para el análisis de datos y su importancia para la toma de decisiones. Cada vez es más relevante el tener un sistema de análisis de datos que nos permita una buena toma de decisiones y más en el sector empresarial. Por lo mismo te vengo a presentar unas herramientas que seguro te van a ser muy efectivas. Excel es una de las plataformas más utilizadas hoy en día por el sector empresarial, ya que te brinda fórmulas, estadísticas, gráficos que te serán muy útiles para tus necesidades. Puedes utilizar las fórmulas que ya te brinda la plataforma o utilizar tus propias fórmulas. Microsoft Power BI es una de las herramientas más populares, ya que te permite visualizar los datos de una forma muy interactiva. Además, te permite una integración muy sencilla de las demás herramientas de la corporación. Python es un lenguaje de programación dedicado a los objetos. Es súper fácil de mantener, leer y escribir. Adicional, brinda un fácil acceso a la vinculación con otras plataformas que extraen datos. SQL es un lenguaje de programación que permite la interacción con los datos. Además, es muy útil
para manipular las complejas conexiones de los datos y poder hacer filtraciones efectivas de acuerdo a las necesidades. Tableau Public es un software gratuito que conecta diferentes fuentes de datos y trabaja en tiempo real. ClickView es una plataforma que su principal característica es su rápida funcionalidad. Los datos se almacenan en memorias, lo que permite que a la hora de la búsqueda los datos se obtengan de manera más rápida y de acuerdo a tus necesidades. Apache Spark es un programa de procesamiento de datos distribuido con una funcionalidad muy rápida. Como su nombre lo indica, es creado bajo el proyecto Apache, lo que garantiza su licencia open source. RapidMiner. Esta herramienta es capaz de generar análisis sobre los ajustes de la base de datos ya proporcionados en la vida real, lo que nos permite un análisis más efectivo para la buena toma de decisiones.